Con una vida compleja, intensa y múltiple camino por los espacios de la literatura, el magisterio educativo, la política nacional, el periodismo y la filosofía de la historia, luchó incansablemente por alcanzar sus grandes ideales de justicia social. Antenor Orrego Espinosa. Nace un 22 de mayo de 1892 en la extensa hacienda Montán, perteneciente en ese entonces a la provincia de Chota, en el departamento de Cajamarca. De muy pequeño, fue a radicar en Trujillo, donde inicia sus estudios de primaria y secundaria en las aulas del histórico seminario de San Carlos y San Marcelo, donde tuvo la oportunidad de interactuar con jóvenes que más tarde fueran reconocidos personajes de la vida literaria y política del país. En 1910 se le veía por los salones, bibliotecas y pasillos de la Universidad Nacional de Trujillo, cruzando estudios de filosofía, letras, jurisprudencia y ciencias políticas, formando así su espíritu científico y humanista, pues en ese entonces ni se imaginaba los importantes cambios que daría a esta alma mater cuando asumiría el rectorado años más tarde. Orrego estaba convencido que las escuelas y las universidades están hechas no solo para transmitir conocimientos, sino para desarrollar conciencias comprometidas con nuestra realidad, para ser un instrumento de cambio. Un hombre de andar desenvuelto, lo describía Luis Alberto Sánchez, pequeño menudo de ojos claros, la frente alta, cabello ralo y castaño, de tez blanca un poco rojiza, pecoso y algo borrado, le decían sus amigos de la Bohemia, con quien más tarde, motivados por Eulogio Garrido, forman la más grande generación intelectual del norte del país. Esa comunidad, conocida como Grupo Norte, agrupó a brillantes jóvenes intelectuales, artistas y políticos de la época, como César Abraham Vallejo Mendoza, Víctor Raúl Haya de la Torre, Macedonio de la Torre, Juan Espejo Asturrizaga, entre otros. Es la ley de la historia que los pueblos se fecunden unos a otros para engendrar una continuidad y una superación biológica y espiritual. Estas ideas nacen después de leer él tantas cosas y ve que los países de América, después de haber conversado un poco con ese líder mexicano Vasconcelos, que también tenía casi las ideas similares con Antenor Orrego sobre la unidad continental, es que lanzan la idea de que todos los pueblos de América se unan no solamente en sus fronteras para que cada uno, los ciudadanos puedan transitar libremente, sino también su economía. Entonces forman un bloque económico fuerte, que ese bloque se llamaría Indoamérica. Y Antenor Orrego, con mucha precisión, con mucha facilidad de su expresión escrita, lo traduce en su libro Pueblo Continente, y le llama justamente Pueblo Continente. Antenor Orrego es la encarnación viva del idealismo. Su pensamiento hecho obra trasciende hasta nuestros días para recordarnos que los pequeños y grandes ideales se libran en la vida misma. Estos ideales son el alimento de nuestras almas que nos motivan a seguir siendo una gran universidad. Lo encontramos colaborando con el famoso Grupo Norte, que tuvo como inspirador al filósofo Antenor Orrego. En 1907 se formó un centro de estudiantes en la Universidad de Trujillo y a partir de 1910 se inició una intensa actividad cultural. En el diario La Industria empezaron a aparecer artículos de Antenor Orrego, César Vallejo, Alcides Espelucín y otros jóvenes que formarían el grupo. Hay una reunión famosa con César Vallejo en Trujillo, cuando él le dice en un discurso, César Vallejo, pichón de cóndor, tú volarás muy lejos. Se reunían 2 veces a la semana a discutir sobre las últimas novedades literarias, recibidas tanto de Lima como directamente del extranjero. Organizaban paseos a las ruinas de Chanchán y al campo. Solían terminar su tertulia en un café situado en la Plaza de Armas de Trujillo.
Eran grandes trasnochadores, también eran muy activos y tuvieron conexión con el grupo Colónida de Lima. En una visita del poeta Juan Parra del Riego, los bautizó como la Bohemia de Trujillo. Es una generación que es una pléyade de gente pensante, inquieta por el conocimiento y por el país, por cambiar una estructura oligárquica de poder, una estructura social. No queremos un país de holgazanes, no queremos un país de burocracia dorada, con altos sueldos que el país paga y que no corresponden al trabajo que se hace. Nació en Trujillo el 22 de febrero de 1895. Era el primogénito de la familia conformada por Raúl Aya y Zoila Victoria de la Torre. En total fueron 5 hermanos, 3 hombres y 2 mujeres. Cursó sus estudios en el Colegio Seminario de San Carlos y San Marcelo, tanto la primaria como la secundaria. Compartió las aulas escolares con su hermano Agustín y con su primo, el futuro pintor Macedonio de la Torre, con quien estuvo de estrecha amistad a lo largo de la vida. Terminada la secundaria, se matriculó en la Facultad de Letras de la Universidad de la Libertad en 1913. En el pensamiento tuvo gran influencia Manuel González Prada. Su obra era muy conocida y admirada por los jóvenes de la época. El escritor González Prada había adherido al anarquismo y se había vinculado con los obreros que luchaban por la jornada de las 8 horas. Su célebre discurso en la primera celebración peruana del 1 de mayo había enfatizado en la necesidad de agrupar a los intelectuales con los obreros y encaminarlos a una revolución de carácter internacional. En agosto de 1917 se trasladó al Cusco para trabajar como secretario del prefecto. Estuvo en la capital imperial unos meses y guardó un recuerdo imborrable de ese viaje. Ahí conoció al indio y pudo palpar las condiciones sociales del campesinado nacional. Su indignación no tuvo límites y su disposición rebelde se fortaleció.